Muy buenas noches. Déjeme decirle que es para mí un gran placer poder llegar hasta sus hogares. Mi deseo es que ustedes tengan una Biblia en mano y compartir un poco sobre la gloriosa palabra de Dios. Hoy los quiero invitar a que estudiemos un tema muy controversial. Hace más de 30 años y mucho tiempo atrás, mucha gente viene hablando que tienen revelaciones y que ahora sí viene el fin, que Dios les ha revelado que va a haber una gran tribulación, que va a venir que la iglesia va a pasar por una tribulación de 7 años. Pero ¿qué dice realmente la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra santa de Dios? Cuando hablamos de que habrá entonces una tribulación, es muy importante tomar en cuenta algunos conceptos sobre la palabra de tribulación. El diccionario de Vine dice que la palabra tribulación tiene que ver con aflicción. Se traduce tribulación, aflicción en Mateo 24, versículo 9, versículo 21, versículo 29. En Marcos capítulo 4, versículo 17 y versículo 13, versículo 19 y versículo 24. En Hechos capítulo 7, versículo 10, habla de tribulaciones. Y en Hechos capítulo 7, versículo 11, nos habla de muchas tribulaciones. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque se teje una gran enseñanza sobre este tema en muchos medios, como las redes sociales, para muchas veces querer traer la atención de la gente o llamar la atención. No sería tribulación de 7 años después del famoso rapto, porque la gente habla de un rapto secreto, sino que esta tribulación se refiere a Jerusalén en el año 70 y en Judea en ese mismo año. En Lucas capítulo 21, versículo 23, dice la palabra: ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. En Lucas capítulo 21, versículo 24, habla la palabra de Dios: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Obviamente era mayormente a Egipto. En Mateo capítulo 24, versículos del 29 al 31, dice la palabra: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará luz, la luna no dará su luz, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Las potencias del cielo serán conmovidas. Este mismo lenguaje es muy importante tomar en cuenta. Se encuentra descrito en Isaías capítulo 13, versículo 10, para describir a la caída de Babilonia. Lo que quiero decir es que en Mateo capítulo 24 está hablando de una forma simbólica y no literal. Dicen muchos, pero suena como si fuera el fin del mundo en Mateo 24. Era el fin del mundo para Babilonia y el fin del judaísmo. En Joel capítulo 2, versículos 30 al 32, citado por el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17, dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué era lo que decía Joel? Bueno, el cambio de gobierno, el fin del judaísmo y el principio del reino de Cristo.
El eclipse descrito por Jesús y por Pedro era el eclipse del judaísmo. La llegada del Espíritu Santo era la llegada del reino de Cristo. En Mateo capítulo 24, versículo 30, dice la palabra: verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto no se refiere a su segunda venida. Véase segunda de Pedro 3:10 y compárese Juan capítulo 14, versículo 18. Vendré a vosotros, dice el texto. El contexto indica que esta venida sería en la persona del Espíritu Santo. Cuando en Mateo capítulo 24, versículo 30, habla de la venida del Hijo del Hombre, es que en la persona del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, el Mesías llegaría o vendría. En ese sentido. En el contexto de Mateo capítulo 24, si usted lee en su casa Mateo capítulo 24 y después lee Lucas capítulo 21, va a poder entender mejor estos dos capítulos. Indica que la venida prometida en Mateo 24:30 sería en la persona del general romano que sería usado por Dios para castigar a los judíos, viniendo sobre las nubes del cielo. Es el mismo lenguaje que encontramos en Isaías capítulo 19, versículo 1. Se usa el mismo lenguaje para describir a la caída de Egipto. En Mateo 24, 27 se habla de vendría como relámpago. Los discípulos no deberían escuchar a los que decían: mirad, está en el desierto, porque los ejércitos romanos serían visibles a todos. En Mateo 24, 28 dice la palabra: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allá se juntarán las águilas. Así era Jerusalén como cuerpo muerto, atraía su propia destrucción. Las águilas se refiere a el Imperio Romano. En Mateo 24, 34, si usted lo compara con Lucas 21, 32, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Qué importante. En Mateo 23, 26, todo esto vendrá sobre esta generación, dice el Mesías. Y en el versículo 38 dice: vuestra casa os será dejada desierta. Muchos religiosos insisten en que generación significa raza, es decir, que estas cosas sucederían antes que se acabe la raza judaica, pero tal interpretación no tiene base alguna. Tales maestros simplemente no quieren aceptar lo que es obvio. Sin duda alguna, Jesús se refirió a los judíos que estuvieran vivos en el año 70. Mateo 23, versículo 36, nos da evidencia concluyente de esto. Y recuerden que para el año 70 es donde se cumple la profecía de Daniel, cuando dice que cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Para el año 70, el emperador, un ejército pagano, profanó el templo sencillamente sacrificando un cerdo en el lugar santo. Antíoco Epífanes fue el que profanó este templo, cumpliendo así la profecía que hablaba el profeta Daniel. Las profecías cumplidas para confirmar la inspiración de estas escrituras. Es muy importante que todos veamos
Y es muy importante que se tome siempre en cuenta algunos pasajes en el Antiguo Testamento de profecías cumplidas para confirmar la inspiración de estas escrituras. Levíticos capítulo 26, Deuteronomio capítulo 28, Mateo 24, Marcos 13, Levíticos 17, 21. Muchos de los que estaban vivos cuando Jesús pronunció esta profecía estaban todavía vivos cuando se cumplió. Confirmó que Jesús de Nazaret era el Mesías. Este evento se confirmó con eso. Por eso después de esa fecha era imposible probar que otro fuera de la simiente de Abraham, de la tribu de Judá y de la familia de David. En Mateo capítulo 1 lo pueden leer. Terminó la práctica del judaísmo bíblico. Recalco mucho sobre eso. Ya no hubo sacerdotes, Sanedrín, sacrificios. El templo, el único lugar donde podían ofrecer, quedó completamente destruido. El llamado retorno de los judíos en el año de 1948 era algo muy pequeño. El sol, la luna y las estrellas del judaísmo quedaron sin luz. Muchos pensaban que la Iglesia de Cristo era otra secta de los judíos. En Hechos 28-22, con el fin del judaísmo, se eliminó esa confusión. Puso fin al poder perseguidor del judaísmo en Hechos capítulo 4, versículo 28. Lucas 21-28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este evento nos ayuda a entender ciertos textos, como Hebreos 10:25. Cuando veáis que aquel día se acerca, al observar las señales que Jesús mencionó. Santiago 5:8, la venida del Señor se acerca. Escrita a las 12 tribus que están en la dispersión. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca, no la segunda venida del Mesías. Segunda de Pedro 4:10. En conclusión, la destrucción de Jerusalén era un ejemplo del juicio de Dios, como el diluvio y como Sodoma. Pero las señales de Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, no son señales de la segunda venida de Cristo, que será como la venida del ladrón, y no es algo anunciado. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, del 1 al 3, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, no escaparán. Y en 1 de Pedro 4:17, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Y es muy importante recalcar siempre sobre esto, porque la palabra de Dios nos muestra que Mateo capítulo 24 se refería a la destrucción del templo en Jerusalén. Y quiero que veamos una serie de pasajes. Por eso quiero hacer mucho énfasis a que Mateo capítulo 24 se nos está refiriendo es a la destrucción del templo en Jerusalén y la destrucción de Jerusalén y la destrucción del judaísmo bíblico en aquel entonces. Y quiero que leamos algunos pasajes en cuanto, porque a veces la gente dice, es que en Mateo capítulo 24 está hablando de que después de estas cosas va a haber una gran tribulación por la cual la iglesia tendrá que pasar. Pero en este contexto no es admisible eso. Y citan pasajes como Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán
a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Este pasaje, Jesús, recuerde que cuando Jesús está diciendo esto, Él está vivo y está hablando en un sentido profético a los apóstoles y le está diciendo que os entregarán a tribulación. Qué importante, a tribulación. Y vea que Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ojo, esa tribulación, esa persecución, ese sufrimiento que tuvieron los primeros cristianos, porque usted y yo tuviéramos la palabra de Dios escrita hoy en día, jamás se volverá a repetir. Y observe lo que dice Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luz no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este pasaje ya lo expliqué anteriormente en el versículo. Y qué importante, porque en Marcos capítulo 4, versículo 17, el Señor Jesús, vea lo que dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Marcos 13:19, vea qué importante, porque aquellos días serán de gran tribulación, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni lo habrá. Y Marcos 13:24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor. Quiero que veamos estos pasajes, Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea que el apóstol Pablo ya estaba en la tribulación. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. El apóstol Pablo ya estaba en esta tribulación y está siendo perseguido. Romanos 12:12 dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esto es muy importante porque la iglesia, el cuentico que hace muchos años le han estado diciendo a la gente que la iglesia tiene que pasar por una gran tribulación y agarran pasajes mal utilizados como Mateo capítulo 24, es una gran falsedad. La iglesia de hoy, cuando aparezca el Mesías, no va a pasar por un sufrimiento de 7 años. No es así. Que esto quede muy claro. Y sí es obvio y claro que cada que los cristianos o la iglesia tiene aflicciones o tribulación, el sello de Dios siempre nos va a proteger por encima de cualquier problema o cualquier adversidad que los cristianos tengamos. No estoy diciendo y no estoy enseñando que es que la tribulación no existe. Claro, la iglesia tiene persecución, la iglesia tiene aflicción, la iglesia tiene tribulación, porque aflicción y tribulación son prácticamente palabras sinónimas. Pero la gente, los sensacionalistas, mayormente los grupos emocionalistas como los evangélicos o los grupos adventistas, los testigos de Jehová, los amigos que se hacen llamar judíos mesiánicos, le han estado diciendo a la gente que la gran tribulación viene, que el Señor les ha revelado una gran persecución para la iglesia. No, eso es una gran falsedad.
Siempre que la gente se opone a las verdades bíblicas, eso es una aflicción para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque la verdad está siendo perseguida. La iglesia tiene una gran tribulación hoy en día en el sentido de que mucha gente no quiere obedecer el evangelio como lo manda la palabra de Dios. Pero agarrar Mateo capítulo 24, versículos 21 y versículo 29, para meterle en miedo a la gente que Jesús está hablando de una gran tribulación por la cual va a pasar la iglesia, el pasaje no lo permite. Mateo 24 se está refiriendo a la gran aflicción y persecución que tuvo la iglesia y los primeros cristianos en ese momento, y está apuntando a la destrucción de Jerusalén, está apuntando a la destrucción del templo, está apuntando a la terminación del judaísmo. Y es muy importante tomar siempre en cuenta. Mateo 24 no se refiere a estos días. Que la iglesia puede tener aflicción y que el cristiano tiene aflicción, claro que sí. Y la ventaja, Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, dice que los que salieron de la gran tribulación fueron sellados. Todo cristiano, cuando obedece el evangelio, creyendo, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de los pecados y perseverando hasta el fin, viene a ser sellado con el Espíritu Santo. Hechos 2:38 dice que recibiréis el don del Espíritu Santo. Efesios 1:13 y 14 dice que fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño Botero. La tribulación, o lo que la gente hoy en día llama la gran tribulación, por donde supuestamente va a pasar la iglesia, es una falsa enseñanza de los amigos que son los premilenialistas. Que Dios los bendiga a todos.